Saludos cordiales. Corresponde ahora la tercera clase de fisiología sanguínea. Ahora, fisiología de los grupos sanguíneos. Antes de iniciar con esta clase, les recuerdo nuevamente que deben estudiar según el programa de la asignatura Fisiología para Enfermería. En ese programa está todo lo que deben aprender sobre fisiologías, todo lo que tienen que aprender sobre fisiología sanguínea, de los grupos sanguíneos, de la hemostasia, de los componentes de la sangre, todo está ahí. Y a partir de ese programa es que ustedes van a ser evaluados. Ok, comencemos. Los grupos sanguíneos fueron descritos inicialmente por Karl Landsteiner en 1901. Los eritrocitos se caracterizan por la presencia de antígenos considerados aglutinógenos en su membrana, la membrana de los eritrocitos, es donde se encuentran estos antígenos de los grupos sanguíneos. El tipo de oligosacárido terminal del antígeno presente determina el grupo sanguíneo. Los anticuerpos contra los aglutinógenos de los eritrocitos se denominan aglutininas. La mezcla de sangre incompatible lleva a la aglutinación de eritrocitos. Hasta la actualidad existen 23 grupos sanguíneos descritos. Lo más importante a tomar en cuenta en este momento, en el momento de una transfusión, son el sistema ABO y RH. ¿Qué tan común son los diferentes grupos sanguíneos? Pues el más común es el grupo O, con hasta un 45%, seguido por el grupo A con 40%. Luego están los grupos B y AB en cuanto a prevalencia. Si el gen que codifica determinado antígeno se hereda, será expresado. La expresión de los genes que codifican los antígenos de los grupos sanguíneos se rigen por el principio de codominancia, es decir, dominancia compartida. Si un alelo presenta para antígeno A y el otro alelo para antígeno B, se expresará el fenotipo AB. Se heredan dos genes, uno de la madre y otro del padre. Un individuo con grupo sanguíneo A o B puede ser homocigoto o heterocigoto para ese antígeno. Es heterocigoto si tiene la forma AO y se expresa el fenotipo A, o si tiene la forma BO se expresa el fenotipo O. Homocigoto si ambos alelos son A, por supuesto se expresará como fenotipo A. Si ambos alelos son B, se expresará como fenotipo B. El fenotipo es la expresión del genotipo. El grupo A, grupo B, etc. Grupo AB, grupo O. Por ejemplo, la madre es grupo A, con un genotipo heterocigoto AO o A0. Y el padre es grupo B, también heterocigoto, es decir, con genotipo BO o B0. Vemos un cuadro de doble entrada o de 2×2 que el 25% de la descendencia tendrá o será fenotipo AB, 25% será fenotipo A con un genotipo heterocigoto, 25% será expresará fenotipo B con un genotipo heterocigoto y 25% será fenotipo O. Y por supuesto, del punto de vista del genotipo, el único genotipo que da para expresar un fenotipo O, homocigoto o O. Otro ejemplo los presento en esta tabla, según padre o madre, si son homocigotos, heterocigotos, para los distintos grupos sanguíneos. Importante recordar esto, que los antígenos se encuentran en la superficie del eritrocito. Un fenotipo tipo A para el grupo sanguíneo es porque tiene en la superficie del eritrocito el antígeno A y en consecuencia ese organismo genera anticuerpos contra antígenos B. Un tipo B, un tipo de sangre B por el sistema ABO, es porque tiene el antígeno B en la superficie
del eritrocito y en consecuencia generará anticuerpos contra el antígeno A. Un tipo sanguíneo AB tiene en su superficie tanto antígeno B como antígeno A en la superficie del eritrocito y en consecuencia no generará anticuerpos ni contra A ni contra B porque ya los tiene en su superficie eritrocitaria los antígenos. Y un tipo O no tiene antígeno A ni antígeno B en la superficie y en consecuencia podrá generar anticuerpos contra antígeno A y contra antígeno B. Estos antígenos se encuentran en la superficie del eritrocito. Los anticuerpos que genera el organismo es contra el antígeno que no posee en su superficie. Estos anticuerpos se unen a los antígenos, por lo menos si son anticuerpos contra antígeno A, esos anticuerpos se unen contra ese antígeno A, producen la aglutinación y finalmente la hemólisis del eritrocito. Está, aparte del sistema BO, está el antígeno RH. Es el siguiente importancia después del grupo ABO. Es un grupo sanguíneo con múltiples antígenos, entre ellos el más importante es el antígeno D. El RH se refiere a la presencia o ausencia del antígeno D en la membrana eritrocitaria. La producción de anticuerpo AD requiere la exposición al antígeno. El antígeno D es muy inmunogénico, por lo tanto, siempre debe hacerse un tipiaje para el antígeno D. La más importante población a considerar son las mujeres en edad reproductiva y ya les explicaré por qué. Si están inmunizadas contra el antígeno D, producirán anticuerpos que atraviesan la placenta y pueden destruir los eritrocitos RH positivo del feto. Es por esta razón que a las mujeres RH negativo se les suministra RhoGAM después del nacimiento de un bebé RH positivo. Está aquí representada el escenario. Madre RH negativo, padre RH positivo, conciben un hijo. El feto resulta RH positivo. Sabemos que la madre es RH negativo. Las células del feto RH positivo entran en contacto con la sangre materna. La mujer se sensibiliza con anticuerpos que atacan o son específicos contra las células RH positivo, los eritrocitos RH positivo. En un próximo embarazo de un feto RH positivo, que sea RH positivo nuevamente, los anticuerpos maternos atacarán los eritrocitos del bebé porque ya está sensibilizada. Recapitulando, madre RH positivo, feto RH negativo, no hay problema porque es la madre la que tiene el antígeno. Ahora, si la madre no tiene el antígeno D, pero el feto sí, esto es, si la madre es RH negativo y el feto es RH positivo, es donde hay el problema. Porque si ya la madre está sensibilizada con un embarazo previo, con hijo RH positivo, ya tiene los anticuerpos que atacarán los eritrocitos de ese feto RH positivo. Si la madre es RH negativo y el padre es RH negativo, no hay problema. El niño nacerá RH negativo. Si la madre es RH negativo y el recién nacido es RH negativo, no hay problema. Ninguno de los dos tiene el antígeno D. Entonces no hay problema de sensibilización, no hay problema de generación de anticuerpos que ataquen antígeno D porque no lo hay. No hay antígeno D. RhoGAM se utiliza a las 28 semanas para prevenir este problema de incompatibilidad por RH. La prueba de aglutinación nos
deja ver, nos deja entrever el grupo sanguíneo del paciente. Un paciente con ausencia de antígeno A y antígeno B, grupo sanguíneo es O. Presencia de antígeno A y ausencia de antígeno B, grupo sanguíneo A. Presencia de antígeno B y ausencia de antígeno A, el grupo sanguíneo es B. Si están presentes ambos antígenos, el grupo sanguíneo es AB. Las reacciones transfusionales ocurren cuando se transfunde sangre no compatible. Las células del donante son atacadas por las aglutininas plasmáticas del receptor, causando disminución en la capacidad transportadora de oxígeno, células aglutinadas que impiden la circulación sanguínea, glóbulos rojos hemolizados que liberan hemoglobina hacia la sangre. La hemoglobina circulante precipita a nivel renal y puede llegar a producir insuficiencia renal aguda. Pendiente con esto. Reacción hemolítica aguda puede ser por incompatibilidad de grupo ABO, la cual es mediada por complemento hemolítico y puede generarse desde minutos a horas.